Lunes 7 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro repaso diario a las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, como siempre, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también vistazo a la prensa digital y como cada lunes nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del Diario Córdoba. Bueno, vamos con este primer vistazo a los periódicos de Córdoba, a las primeras planas, donde, como cada lunes, la foto es para el deporte. El Diario Córdoba trae una foto de Paco González, en la que se ve este muchacho, es Adrián Fuentes, ¿no? Adrián Fuentes, celebrando uno de los tantos ayer de la victoria del Córdoba. Córdoba no encuentra rival, titula, y Adrián Fuentes celebra su tercer gol ayer, obra suya en el Arcángel. El titular para la vivienda: Córdoba cuenta con casi 20.000 viviendas que sobrepasan los 200 metros cuadrados. Ahora hablamos de ese asunto. El diario ABC, también la foto de portada, una foto que en este caso la firma Valerio Merino. No es este el ABC de hoy, o al menos hay una edición de Córdoba en la que aparece también Adrián Fuentes celebrando su gol. Sí, el titular sí es el mismo, pero la foto que hemos encontrado es una foto nacional. En la edición local sí que aparece Adrián Fuentes celebrando su gol. Y en el día quien aparece es Casas, Antonio Casas. Antonio Casas celebra con rabia el segundo gol ante el Coria como una moto, titula el diario El Día, una foto de Miguel Ángel Salas. El titular que están viendo: solo 5.600 niños se incorporarán al sistema educativo el próximo curso. Otra foto también por ahí para el consejero Juan Bravo, que habla de recaudación de la Junta, que sube un 5% a pesar de la baja fiscal. Bueno, empezamos, si les parece, por el decano, como es habitual. Y el Córdoba, que habla de vivienda. Córdoba cuenta con casi 20.000 viviendas que superan los 200 metros cuadrados. Claro, en este caso, Rafa, hacer una media es como el tema este de la gallina. Si me como yo uno y tú otra, andamos mal de media. Pero es verdad que hay una diferencia importantísima entre unos barrios y otros con respecto al tamaño de la casa. Sí, bueno, es lo que sacamos hoy es el resultado de un estudio que ha hecho Antonio Torres, que fue jefe del Centro de Prospección de Datos, una cosa así del Ayuntamiento de Córdoba, y se basa en al cierre del catastro, en el 31 de diciembre de 2020, y nos traza un perfil de lo que es la vivienda en Córdoba, que es un perfil que, bueno, a nadie va a sorprender los datos porque casi todo responde a una cierta lógica, ¿no? Córdoba es una ciudad con una vivienda de tipo medio, digamos, normal, que responde a la demanda de una clase media, que también sabemos que Córdoba es la clase social más amplia que hay, de en torno a unos 126 metros cuadrados, vivienda de 126 metros cuadrados, una vivienda que está bien para una familia de clase media. Digamos el modelo casoplón, que sería ya lo que está por encima de esos 126 metros cuadrados, una vivienda que recoge una escasa proporción de las 156.000 viviendas, 156.200 viviendas que en total hay en el casco urbano, ¿no? Y bueno, pues de esas 156.000 y pico viviendas, solamente 20.000 están por encima de los 200 metros cuadrados. Y bueno, de esas 20.000 viviendas que están por encima de los 20 metros cuadrados, la inmensa mayoría están en una zona que es la zona del Brillante, en donde todos sabemos que son las casas más amplias que hay en Córdoba, y las viviendas con menos metros cuadrados, están en torno a 76, 68 metros cuadrados, pues están en una zona en la que ya la mayoría de las familias que allí habitan están algunas por debajo de la clase media, que es la zona sur de la provincia. Por eso digo que son datos que reflejan exactamente, con mucha precisión, lo que es Córdoba en sí, más allá de la vivienda, de cómo se reparten las familias. Y bueno, pues tiene datos también muy significativos, como que la mayoría de las viviendas que hay en Córdoba son viviendas digamos, no son viviendas antiguas, a pesar de la idea que tenemos de un casco histórico muy antiguo. Sin embargo, la inmensa mayoría, el 97% de las viviendas que hay en Córdoba, son de una construcción más allá de mitad de siglo pasado, con lo cual, bueno, la edad media son en torno a unos 40 años. Eso quiere decir que el parque de vivienda de Córdoba tampoco es muy antiguo, pero en realidad, bueno, la radiografía que se hace de la vivienda, que hacemos de la vivienda de Córdoba, encaja perfectamente en la radiografía social de lo que es Córdoba en sí. En cualquier caso, como siempre decimos, hablamos de media aritmética en algunos casos,
que bueno, pues no responden del todo a la realidad. El que en el sector sur o la zona sur de la ciudad haya pisos más pequeños corresponde fundamentalmente a que hay muchos VPO que tienen limitaciones espaciales, lógicamente, y que luego hay sobre todo la vivienda social, que son viviendas las más antiguas, que ahora hay algunos VPO que sí que está en torno a los 90 metros cuadrados, pero las antiguas sí que eran viviendas muy pequeñitas. Y en el caso de la Sierra o del Brillante, pues porque hay casas muy grandes, porque no hay limitación, porque la parcela es muy grande y pueden permitirse casas con una superficie en 2 plantas, pues salen 500 o 600 metros cuadrados. Bueno, también otro dato también muy significativo es la nueva vivienda, por donde vemos que la ciudad va expandiéndose, la zona de Poniente, son viviendas que superan casi todas los 150 metros cuadrados, con lo cual la nueva vivienda que está haciendo en Córdoba es una vivienda amplias, es muy reducida la nueva vivienda que se hace con pocos metros cuadrados, digamos el tipo loft o la vivienda para un solo ocupante. Y además, otro dato también que refleja este estudio apunta también a otro factor que ya se sabía, que es por dónde más o menos va a ir creciendo la ciudad en función de las parcelas que quedan disponibles, ¿no? La mayoría de las parcelas que se encuentran aún sin construir en Córdoba están en las zonas periurbanas, en la zona este y en la zona oeste, que ya sabemos que son las zonas de crecimiento ahora mismo de la ciudad, ¿no? Mientras que ya se van reduciendo muy mucho, como se puede ver ahí en el gráfico, la oferta que hay de solares en el centro de Córdoba. Eso quiere decir que también cualquier vivienda que se haga en el centro de Córdoba, por aquello de que ya es muy escasa la oferta cada vez, el precio pues cada vez va a ser más elevado, y que la mayoría de las familias que vengan a Córdoba, la tendencia es que vayan ocupando las zonas esas periurbanas este y oeste, que es donde ahora mismo hay más oferta de parcelas en venta. Al hilo de esta información, el diario El Día publica, vemos en sumario, que el precio de la vivienda seguirá al alza durante todo el año. Bueno, son previsiones de un portal inmobiliario de Idealista, no me saldrá, el Idealista. Y también ocurre como con el tema de la superficie, que bueno, también salen media aritmética. ¿Dónde sube más, dónde no sube tanto? Pues lo mismo que hablamos antes de la superficie de los pisos, pues hay más, hoy por hoy, más interés por el comprador en zonas del norte, noroeste de la ciudad, y menos interés por la zona sur, quizás, ¿no? Eso es una cuestión también de moda y de que las construcciones están yéndose hacia esa zona. De todas formas, las estimaciones de los portales inmobiliarios también hay que ubicarlo en lo que son estimaciones de portales, con la fiabilidad que pueda tener, pero que también la tendencia, digamos, que las marcan ellos un poco en función a sus intereses. Pero sí, vamos, de todas formas, eso responde también al IPC en sí, de la subida de precios que hay en el material, en el coste del material, la subida en los convenios también de los distintos colectivos que trabajan para hacer el piso, que también va a haber incremento, y todo eso se va a ver reflejado en el precio de la vivienda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya sea todos los baremos indican que la inflación en España va a durar por lo menos unos 6 o 7 meses más, que esos 6 o 7 meses más van a tener incidencia también en el precio de la vivienda. En cualquier caso, es cierto que hay zonas en Córdoba en las que los pisos se han devaluado, y mucho desde el año 2008, la famosa burbuja, han caído precios hasta un 40%, y zonas que recuperan antes, zonas que recuperan un poco más tarde, a pesar de que, como dice Rafa, todos están sometidos al tema del IPC. Pero es verdad que hay zonas en expansión donde continuamente vemos carteles de busco pisos, y en zonas donde vendo pisos. Sí, bueno, además ya la ciudad realmente se está ya estructurando en distintas zonas. Lo que antes era una zona residencial, por ejemplo, como era la zona en el entorno del casco histórico, la zona de Vallellano, Fleming, etcétera, pues paseas por allí y encuentras, bueno, pues personas ya de una edad más mayor, muchas señoras viudas, incluso los propios dueños de los comercios que hay por allí te lo reflejan, ¿no? Porque ha dejado de ser una zona de comercio, de negocio, una zona ya que prácticamente se destina a lo que son apartamentos turísticos. La zona centro se está dedicando ya prácticamente a eso sí, a zona de negocios, empresarial, un sector, una zona más para un sector comercial, y las familias se van reubicando en estas urbanizaciones más modernas,
que te ofrecen más facilidades más comodidades para poder habitar con niños, espacios abiertos, zonas de recreo, etcétera, 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 que son las zonas donde más, obviamente, al haber más demanda, aunque también haya más oferta, está disparándose más el precio de la vivienda, ¿no? El precio de la vivienda, digamos que casi siempre suele ser más elevado cuando se destina este uso que cuando se destina, por ejemplo, pues a una oficina con 2 despachos, que es lo que está ahora empezando a proliferar en la zona centro, mientras que ya digo, otros barrios, pues que antes eran las zonas residenciales en sí de Córdoba, ya se están destinando también a otros servicios como el propio apartamento turístico, etcétera. Bueno, dejamos la vivienda. El diario El Día ha escogido hoy, lo hemos visto ahí, el titular a 5 columnas para la apertura de hoy, el tema de la educación. Solo 5.600 pequeños niños se incorporarán al sistema educativo el próximo curso, los niños de 3 años. La verdad que también es un problema que estamos viendo como viéndolo venir. Yo siempre digo que cuando se nos dan estadísticas no son para que el político las lea y se las guarde, es para que las corrija. No hay políticas que favorezcan la natalidad, no hay políticas que favorezcan que la familia incremente el número, que las mujeres den a luz antes, que reduzcan la edad a la que tienen el primer hijo, y eso pues al final está motivando lo que vemos año tras año. La población envejece, la población tiene un decrecimiento vegetativo, porque además no viene inmigración. Creo que esto, que puede ser anecdótico, que haya más o menos pequeños en los colegios, son niños que al final son cotizantes de aquí a 20 años, son niños que tienen que incorporarse al mercado. En fin, creo que el problema puede extenderse si no se corrige, y yo no veo que haya mucha intención de corregirlo. Hombre, digamos que el titular en sí es una moneda al aire, porque ese dato de 5.600 niños se incorporarán al sistema educativo se basa o se ha basado en que, según el Instituto Nacional de Estadística, ese año nacieron 5.600 niños, eso le cumplen 3 años, pero bueno, eso es un dato muy relativo porque puede haber migración, puede venir niños de fuera que eleven esa cifra, o puede haber también gente de Córdoba que se vaya a ir fuera y esa cifra se vea todavía más reducida, con lo cual digamos que eso es un entorno estimado en datos del INE, y una cifra que todos los años crece o decrece, o sea que esa cifra fija es, ya digo, una moneda en el aire. Lo sustantivo es lo que tú has dicho. Lo sustantivo es que la natalidad sigue decreciendo y que es un problema que, aunque a corto plazo no se le da mucha importancia, sin embargo sí tiene un valor sustancial en el medio y largo plazo, porque esos son personas que a la larga se supone que trabajarán en el lugar en el que han crecido, cotizarán para sostener las pensiones y hacer una vida también rentable a las personas mayores, y estos son vasos comunicantes. Cuanto menos dinero entra en la caja del Estado, más dificultades hay para que ese dinero salga y se pueda también repartir en ese tipo de subsidios, ¿no? El gran problema que tenemos además en Córdoba, y es un problema que ya dejó de una vez también sumamente explicado el profesor de la Universidad José Naranjo, que es una eminencia a nivel nacional en demografía, no es tanto el problema de una Córdoba vaciada, como se habla en otros puntos del país, y estamos escuchando ahora, porque incluso están provocando movimientos sociales y políticos, van a la urna ya en las próximas elecciones, el próximo domingo en Castilla y León. El problema de Córdoba es una Córdoba envejecida, más que una Córdoba vaciada, con lo cual Córdoba demanda, para sostener esa amplitud de Córdoba envejecida, que ya son prácticamente mayoría, savia nueva, y gente que para que Córdoba sea una provincia atractiva para establecerse aquí, y que sean también el soporte de nuestro futuro, ¿no? De las futuras generaciones que iremos envejeciendo poco a poco. El problema es complicado porque hace falta, bueno, incentivos para que sea atractiva Córdoba para establecer aquí la residencia, y cada vez es más complicado, porque la provincia está más desestructurada, hay problemas en las comunicaciones, hay cada vez más barreras para hacer habitable y cómoda determinados entornos
rurales y también eso hace que sea poco atractiva para gente de fuera, gente migratoria que también se establezca aquí y que también ellos, bueno, pues aporten con sus cotizaciones también una cierta garantía de que vamos a tener las prestaciones que todos vamos a ir demandando en el futuro, ¿no? Y yo insisto, hay que estudien lo que han hecho otros países con respecto a la natalidad. Cuando en la Junta de Andalucía, cuando llegó el PP, el Gobierno del Cambio, como le llaman, y la Consejería de Salud se pasó a Salud y Familias, todos pensábamos que habría políticas de conciliación, de incentivos, no sé, descuentos para las familias numerosas, no sé por dónde debe ir. Pero que hay países con ese problema que lo tuvieron hace 10 años, que lo están intentando corregir, y hay países nórdicos donde una madre que tiene un hijo tiene un par de años de baja, tienen guarderías gratuitas, tienen, en fin, creo que habría que hacer más cosas si realmente queremos elevar la tasa de natalidad, porque lo de traer gente joven de fuera a Córdoba está muy bien, pero eso puede ser para hoy para mañana, porque puede ser que la coyuntura cambie otra vez. Sí, ¿no? Tener un hijo ahora mismo, si ya es complicado de por sí que salga adelante una familia, un matrimonio sin hijos y le cuesta poder llevar también una vida en pareja, y matrimonios que se ven 4 horas al día, 3 horas al día. Pues más complicado es eso, tener que sostener una familia, porque para una familia en la que en la pareja ambos trabajan y tienen horarios prácticamente coincidentes, es muy complicado poder sacar adelante eso, un par de hijos, desde atenderlos cuando son pequeños, e incluso poder encontrar en alguna plaza o en algún colegio, en algún tipo de guardería, que también les sea rentable y que no se le lleve parte de los ingresos que tienen en su trabajo, una parte importante, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues eso hace que la mayoría de las parejas se planteen muy mucho, primero tener un hijo y sobre todo ya tener dos, o sea, que ya la pareja eso es muy complicado. Efectivamente, creo que ese es el gran problema y que hay que solucionar con política de Estado, política de la Junta, del Gobierno central, incluso del Ayuntamiento, y que se incentive de alguna manera pues que las mujeres tengan hijos. Volvemos al Diario Córdoba. Titula el Diario Córdoba, hablando del Ayuntamiento, que la oposición cuestiona la gestión pública del centro de convenciones. Como saben, el alcalde anunció la semana pasada que para mayo, final de mayo, quizá principio de junio, antes del verano, el centro del Parque Joyero, el centro de convenciones, feria y congreso Parque Joyero estará concluido. Ahora hay que ver cómo se va a gestionar. El Ayuntamiento propone crear una empresa pública parecida al IFEMA en Madrid, parecida al FIBES de Sevilla, a la FIRA de Barcelona, una empresa pública, en este caso era municipal, que gestionara el palacio de este centro de convenciones, el del Parque Joyero. No todo el mundo está de acuerdo, incluso Izquierda Unida, que es tan dada a la municipalización de servicios, pone en cuestión este asunto. De momento, bueno, con el tiempo que llevan a obrar el centro de convenciones ahora mismo a mí lo que me sorprende es que a día de hoy no estén todavía con la idea muy clara de cómo se debería de gestionar, ¿no? O sea que antes llevamos años viendo allí movimientos de albañiles para dentro y para afuera, ya durante ese tiempo se lo podían haber estado empezando a plantear y no ahora empezar a someter en cuestión, primero, cómo se va a gestionar, pero segundo, incluso, que otra cosa que me sorprende mucho es la viabilidad del centro en sí, ¿no? Cuando llevamos diciendo y demandando un centro de estas características para Córdoba desde hace siglos, ¿no? De momento, bueno, tanto la oposición como el propio movimiento ciudadano en sí plantea muchas incógnitas sobre las ventajas y los inconvenientes que tendría que fuese una empresa pública la que gestionase, sobre todo en vías a la viabilidad del centro, ¿no? También es verdad que vivimos en un contexto en el que ahora mismo nos replanteamos todo, porque el turismo de congresos se está tambaleando por el tema de la pandemia y no sabemos cómo poco a poco o a qué paso, si son a paso corto o a paso amplio, va a ir recuperando la actividad, ¿no? Y en Córdoba, bueno, pues ya tenemos un palacio de congresos en plena Judería que de por sí es un lujo, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de los pros y los contras, bueno, por un lado, que sea una empresa pública la que lo gestione conlleva también una serie de beneficios fiscales, sobre todo en lo que se refiere al IBI, pero por otra parte también, bueno, pues queda la duda de si este centro en manos privadas, al igual que con una oferta pública, o sea que seguiría siendo público entre comillas, jugándose alguien su propio patrimonio en sí, intentaría rentabilizarlo. Yo creo que son
es un centro necesario en Córdoba, que no lo tenemos. En Córdoba tenemos un centro de un palacio de congreso, efectivamente, pero no hace falta un recinto ferial medianamente digno para intentar también montar grandes ferias de este tipo, ¿no? Y serían dos centros complementarios y que la ciudad necesita. Si el modelo de gestión del Palacio de Congresos es por concesión privada y de momento está haciendo bien, yo creo que es un modelo que posiblemente deberíamos de seguir, ¿no? Sí, el peor problema quizás sea que para no competir con el Palacio de Congreso de Torrijos, tiene que dedicarse más, como dice Rafa, a las ferias, ¿no? O sea, a Joyacor, a Expomiel, a la Biocórdoba. Pero esas ferias actualmente las organiza una institución privada, ¿no? O sea, pública, en este caso la Diputación, o algunas de ellas. Y no parece que sea el ayuntamiento el encargado, el que deba encargarse de organizar ese tipo de festejos. Y luego hay otro problema en este centro de ferias, y es que se ha hecho el centro, se está a punto de construir el centro, pero los accesos prometidos seguimos sin acceso. Hay un puentecito, un viaducto sobre las vías a la altura del Aletro para entrar y salir de allí, no hay más. O sea, si quieres meter allí a 50.000 personas, hay que pasar por un puentecito por encima de las vías, porque se prometió la conexión con la variante, no se ha hecho, ni tiene eso pinta de hacer mañana, y no sé cómo se plantea efectivamente, eso. ¿no? Y aunque tiene parking, que es una cosa que no tiene el Palacio de Congresos, que es la judería, tampoco es que disponga de muchas plazas, y las plazas son compartidas con la actividad que se desarrolla en el Parque Joyero, ¿no? Yo ya digo que a mí lo que me sorprende es que llevamos tanto tiempo con ese centro en obra, y llevamos tanto tiempo reivindicando ese centro, pero sobre todo llevamos tanto tiempo en movimientos, obras que se paralizan, obras que se reanudan, que durante este lapso yo creo que ha habido un margen de suficiente como para tener a estas alturas muy clara la idea de qué es lo que se iba a hacer allí y cómo además se iba a hacer allí. Que nos estamos replanteando eso cuando ya estamos a punto de abrir las puertas, me parece que es un tiempo perdido. La primera piedra la puso Nieto, el alcalde Nieto, y luego pasó todo el mandato de Isabel Ambrosio, y ya 3 años que llevamos casi de mandato de Bellido, y aún no saben qué hacer con el Palacio, con el centro de convenciones. Y yo no soy partidario de que el ayuntamiento externalice servicios, pero es verdad que hay servicios que no sé por qué tiene que hacerlo el ayuntamiento. Y hay, por ejemplo, ahí incluyo el tema del teatro. Yo veo bien que hay un teatro público en la ciudad, pero es que hay 3 teatros y los 3 son públicos, el Góngora, la Cerquía y el Gran Teatro. Creo que hay cosas, negocios que sí que tiene que aplicarse el ayuntamiento, y otros que mejor que lo hagan los privados. Y en el caso del Palacio de Congresos de Torrijos, eso lo llevó la Junta inicialmente, luego hubo una externalización, y ha funcionado mucho mejor cuando un empresario privado, el que busca congresos, el que los pelea, el que va a las reuniones, a los encuentros y se trae congresos, que cuando el que lo hace es un funcionario. Sí, de hecho yo muchas veces me planteo, porque en unos casos sí y otros no, o sea, porque el Estadio del Arcángel, por ejemplo, lo está explotando una sociedad anónima privada, e incluso, bueno, más temprano que tarde se hará un proceso de adjudicación del estadio para que lo explote una empresa privada al fin y al cabo, y en otros espacios como puede ser el Gran Teatro, como tú has dicho, etcétera, sin embargo la gestión es pública. Digamos, bueno, puede tener un cierto sentido desde el punto de partida de que garantice que va a haber una actividad cultural, y que a lo mejor en Córdoba pues no quiera arriesgar a que una empresa privada en un momento dado abandone la oferta, y así garantiza una estabilidad, que haya un cartel siempre más o menos permanente de oferta pública. Pero también debería ser eso, una unidad de criterios, claro, para todo, ¿no?, en las instalaciones de propiedad municipal. Bueno, pues los criterios que sirven, por ejemplo, para externalizar el servicio del Alcázar, por ejemplo, el nocturno, el espectáculo nocturno, pues no ha servido en este caso. Yo creo que hay algo más detrás, básicamente que el ayuntamiento no quiere que inicialmente sacar una oferta y que la que venga no le interese, por lo que estábamos comentando antes, porque es complicado llevarse los congresos allí tan lejos, porque no hay acceso, porque no hay hoteles cerca, porque quizás se ha puesto primero el tejado y luego el suelo, cuando hay que convertir aquella zona en una zona realmente atractiva. Creo que quizás había que sacarlo ya, la primera piedra la puso Nieto, son muchos años, pero no se han hecho las tareas de estos años. Sí, no, además, hay un trajín de gente en cualquier actividad que se organice ahí. Yo alguna vez que otra, cuando he hablado con los responsables, me han dicho que, bueno, esto está a 5 minutos del centro. Bueno, 5 minutos del centro. ¿En helicóptero? ¿Con qué reloj? ¿Con qué reloj me lo han medido, ¿no? Pero efectivamente eso formaba parte de un entorno en el que, bueno, se
se suponía que iba a haber una serie de facilidades de accesos que iban a ser el sitio, un sitio más, digamos, conectado con la ciudad, uno de los principales atractivos que tiene Córdoba. Precisamente no es para una gran feria de este tipo no es su comunicación, porque carecemos de aeropuerto y lo que tenemos es una estación que está a una distancia considerable de ese centro, ¿no? Una de las cosas que hacen más atractivas es la ciudad en sí, toda la oferta paralela que hay en torno a lo que allí se ofrezca, y digamos que bueno, esa desconexión que hay ahora mismo es un hándicap más que una suma, ¿no? Y acabamos con este asunto, enfrente justo al otro lado de la carretera de Palma del Río, es donde va el campo de golf nuevo, que están planteando, que el otro día se le ha visto bueno por parte del medio ambiente, que faltan muchas cosas que aprobar todavía. Y yo creo que Córdoba necesita ya esa conexión, no por el golf ni por esto, sino por los vecinos fundamentalmente, vecinos de Liguerón, el aeropuerto también, con el puente de Abanfirnás, o al revés, que se quedó a medio hacer, nadie sabe por qué no se acaba de hacer, la Junta dice que quiere hacerlo, pero hay que firmar un convenio, no sé qué esperan para firmar. Bueno, ahí tenemos la desconexión, aparte del llamado Metrotren, que en cifras de usuarios también, bueno, pues es muy discutible. Sabemos que, porque es un dato que se recogía no hace ni un mes, que la población de Córdoba cada vez está tendiendo más a habitar en esas zonas periurbanas, sí. Alcolea, Villarrubia, etcétera, etcétera, claro. Liguerón, con lo cual, bueno, eso debería conllevar también unas mayores facilidades de comunicación con el centro de la ciudad en sí, porque cada vez son más los ciudadanos que están escogiendo esas zonas también para establecer su residencia, ¿no? Y dentro de ese entorno, digamos, se ubicaría también esta instalación que en principio, bueno, pues para que sea una instalación cómoda de usar y eso, demandaría que se hubieran llevado a cabo las infraestructuras que también conllevaba esta instalación, ¿no? Bueno, pues en mayo, junio, lo más tardar nos darán la llave, a ver qué hacemos con la llave. Dedicamos ahora los últimos minutos, son un par de minutos que nos quedan, a hablar del deporte, del fútbol. El Córdoba ayer, su enésima, o en concreto su 11ª victoria en el Arcángel consecutiva, en este caso pasando por encima del equipo del Coria, de los extremeños. El equipo que llegaba a Córdoba era el último gran rival que quedaba por pasar por el Arcángel y bueno, pues sucumbió al martillo pilón de Germán Crespo, que es verdad que al principio el Coria plantó mucha batalla, sí, pero no soporta los equipos. Era un partido que en principio se presentaba, primero era el último rival así, según dice la clasificación, más complicado de los que quedan por pasar por el Arcángel. El resto de partidos contra equipos que nos siguen en la clasificación así más próximos tenemos que afrontarlos en salida, que haya Cáceres, que haya Mérida, y era un partido de todas formas simpaticón, porque desde el viernes se veía por la ciudad movimiento de ciudadanos de Coria, que para ellos era un partido, digamos, hasta casi que histórico. Nunca habían venido aquí, pero es que además ellos sentarse en un estadio con una capacidad para más de 20.000 espectadores es como cuando el Córdoba, digamos, fue al Bernabéu en Primera División, salvando la distancia. Sin embargo, el partido en sí, cuando empezó, fue un partido antipático, un partido rocoso. El Coria, que era un equipo que, si quitamos los goles que le había marcado el Córdoba en la primera vuelta, llevaba los mismos goles encajados que el Córdoba, con lo cual un equipo que en los partidos no suele encajar goles, y en los primeros minutos se vio que, bueno, efectivamente es un equipo que su propuesta cuando sale a jugar fuera no es invitar a jugar al fútbol, sino intentar detener el partido. De hecho, yo hice a cronómetro puesto, de los 3 primeros minutos del partido solamente se jugaron 56 segundos, el resto fueron interrupciones, provocaciones, etcétera, etcétera. Era un partido complicado, un partido que no invitaba a jugar al fútbol porque uno de los dos no quería, con lo cual era un partido a ganar sí o sí y punto, sin mal espectáculo. Y eso es lo que hizo el Córdoba ayer, tirar de oficio. Tiró de oficio, resolvió el partido de tal forma que ya invitó al otro a que saliera de la cueva a intentar jugar un poquito al fútbol y le cayó el tercero. Con lo cual, bueno, pues volvió el Córdoba a ser una nueva exhibición de recursos, de saber jugar y de saber sobre todo competir, que es lo que le está dando estos brillantes resultados que está teniendo este año en la liga, ¿no? Ahora la mayoría de los aficionados lo que se plantean ya en sí es cuándo nos va a tocar ascender. O sea, pensar en la fecha exacta, las matemáticas invitan ya incluso a
a planificar a partir de cuándo ya podemos empezar a planificar los peroles tranquilamente los fines de semana, porque no tenemos que ir al fútbol, porque el equipo ya está ascendido, ¿no? Y todo apunta a que con esta proyección, y si el Córdoba gana, como parece que así va a suceder, todos los partidos de casa, porque no hay rival que aquí entre al Arcángel, que no se dé por derrotado ya a la media hora, en torno a domingo de resurrección podría el Córdoba matemáticamente estar ya ascendido. Ya llevamos 12 puntos al segundo, que es el cacereño. 12 puntos son 4 partidos, más un punto más del averaje, porque lo tenemos averaje ganados con todo. El Córdoba una máquina de meter goles, que por cierto creo que los 5 primeros goleadores son del Córdoba en la liga, o sea, los 5 pichichis. Ahora está por ver quién se lleva el pichiche segunda LFE, porque los 5 son cordobeses. Si no me fallan, creo que el Córdoba lleva ahora mismo 55 goles en lo que va de liga, que es una cifra histórica para el Córdoba Club de Fútbol, pero digamos que casi histórica en el fútbol español, ¿no? Yo creo que ni siquiera el Real Madrid, líder de primera división, lleva tantos goles como lleva ahora mismo anotado el Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Vamos a tener un fin de semana 56 son. De Semana Santa muy atractivo, por cuanto vuelve la Semana Santa después de 2 años sin estaciones de penitencia, y es posible que ese mismo fin de semana, el fin de semana de Domingo de Ramos o de Domingo de Resurrección, estemos celebrando el ascenso del Córdoba y estamos votando la urna si se cumple lo que ya es algo más que un rumor, de que posiblemente el lunes de la semana que viene, después de las elecciones de Castilla y León, Juanma Moreno nos esté citando a las urnas para en torno a esa fecha, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, con lo cual ya digo, vamos a tener un mes de abril bastante movidito. Mi apuesta es que va a ser un poco más después, pero por supuesto va a ser como mínimo, como muy tarde en mayo, pero yo creo que sea poco después por otras razones coyunturales. Bueno, el Córdoba también hay mucha gente que le gustaría, son 4 jornadas antes, creo, del final de Liga Mérida, por aquello de que es un viaje atractivo. Yo me refería a las elecciones, no al Córdoba. Lo del Córdoba bueno, sí, el Córdoba votan sí por la mañana y se van a Mérida a ver el fútbol. Bueno, pues fútbol tendrán ahora a continuación, como cada lunes, verán el partido de ayer, Córdoba 3, Coria Deportivo, Club Deportivo Coria 1, y bueno, más información que como siempre no da tiempo. Gracias, Rafa, por tu visita. Un placer. Espero el lunes que viene, y ustedes, pues como siempre, les invito a que bajen el kiosco, compren un periódico, entren en internet, escuchen la radio y vean la televisión. Y ahora, como les digo, fútbol, Córdoba, Coria. Hasta mañana, gracias por su atención.